Bueno, tomen asiento, por favor. ¿Saben qué es un dato interesante? ¿Se han fijado cómo a todas las personas les gusta coleccionar chistes acerca de su propio gremio? ¿No? Por ejemplo, los doctores saben chistes de doctores, los de sistemas saben chistes, ¿no? Y me sorprendió que tengo un amigo que es abogado y me dice que también a los abogados les gusta coleccionar chistes acerca de abogados, aunque medio los atacan los chistes de abogados, ¿no? Entonces le digo, a ver, cuéntame uno. Y me dice, ahí tienes que se le aparece Satanás a un abogado y le dice, puedo convertirte en el abogado más famoso de la historia. Puedo lograr que ganes todos tus juicios, que te hagas multimillonario y poderoso y que no pierdas ni un solo juicio. Pero a cambio, me tienes que conseguir el alma de tu esposa y el alma de tus hijos. Y el abogado se queda pensando, dice, aquí hay gato encerrado, ¿verdad? ¿Cuál es la trampa? Luego los que le entendieron se lo cuentan a los que no lo entendieron. Miren, la verdad es que hubo un abogado en la historia, hubo un abogado que sin hacer tratos con el diablo, se convirtió en el abogado más exitoso registrado en la historia. Un señor que se llamó Sir Lionel Luckhoo. Está registrado en el libro de Guinness como un abogado que ganó 245 juicios seguidos defendiendo a gente acusada de homicidio. 245 juicios seguidos ganados. Es un récord histórico. Y estaba yo pensando, ¿qué habilidades necesita una persona tener para poder lograr algo como eso, ¿no? Ganar 245 juicios. Y cuando me puse a investigar acerca de este hombre, resulta que era una persona que tenía un poder especial para analizar evidencia. O sea, era un genio del análisis de evidencia. Entonces, cuando la fiscalía presentaba su caso contra sus clientes, él tenía la habilidad de analizar cada pizca de evidencia y encontrar en dónde estaban las fallas, dónde estaban las vulnerabilidades, los errores, y demostraba que su cliente era inocente. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Miren, estamos atravesando por esta serie que se llama Preguntas Difíciles, Cuestionamientos Difíciles, en donde nos hemos preguntado algunas de las cosas que muchas veces se convierten en un impedimento para la gente para poder creer en Dios y seguirlo al 100%. El día de hoy la pregunta que vamos a analizar, como pueden ver en su programa, es ¿será que Jesús realmente resucitó? O sea, ¿será que es verdad que Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos? Yo no sé si a ustedes les cae el 20 de esto, pero esta es la creencia central al cristianismo. Yo he hablado con algunos cristianos, gente que es cristiana, que me dice que cree en Cristo, pero que me dicen, pues no sé si resucitó o no, pero ¿qué importa? De todas maneras lo seguimos. No sé si se dan cuenta de esto, pero si Él no resucitó, fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él y sus pecados todavía no han sido perdonados. O sea, Pablo dice, si Él realmente no resucitó, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo. Es un hobby medio raro, ¿eh? Venir todos los domingos a hablar de gente en la que no creemos. Entonces, esta es una pregunta central. La respuesta a esa pregunta es la base de la fe de un cristiano. Y entonces pensé, ¿no sería maravilloso si pudiéramos tomar toda la evidencia a favor y en contra de la resurrección y se la pasáramos a Lionel Luckhoo, este genio del análisis de la evidencia, y que nos dijera cuál es su veredicto? Pues ¿saben que eso fue exactamente lo que sucedió? Hubo una persona que retó a Lionel Luckhoo a que tomara toda la evidencia, la analizara y diera un veredicto. Y el señor escribió un libro que se llamó precisamente así, ¿será que Jesucristo realmente resucitó? Y les voy a decir cuál fue el veredicto que dio, se los voy a adelantar. Se los voy a leer para no regarla. Dice, puedo decir sin duda a equivocarme que la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que apremia a aceptarse por las pruebas que no dejan absolutamente ningún lugar a duda. Este señor, que su experiencia era en analizar evidencia, dijo, la evidencia a favor de la resurrección no deja lugar a duda. Y miren, la verdad sea dicha, esa es una declaración sorprendente, ¿no? O sea, en nuestra experiencia, los muertos no resucitan, ¿o no? O sea, cuando alguien te dice, no, Jesucristo resucitó, lo primero que pasa en tu cabeza es decir, pues en mi experiencia esas cosas no pasan. Entonces lo que vamos a analizar el día de hoy es, ¿cuál es esa evidencia que Lionel Luckhoo analizó, que lo convenció a él a tal grado de decir que no había lugar a duda? Vamos a poner la evidencia aquí a juicio, y ustedes pueden funcionar como el jurado,
y al final pueden dar su veredicto y decidir si ustedes creen que Jesucristo realmente resucitó o si no lo hizo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, para empezar, Padre, porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque nos diste la vida, porque nos diste la oportunidad de ser adoptados como tus hijos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y Padre, yo sé que este es un tema complejo, que es un tema que muchas veces nos detiene de relacionarnos contigo como debe de ser. Así es de que te pido que sea tu Espíritu el que guíe a cada uno de los que estamos aquí, para que los ojos de nuestro corazón se abran y podamos ver esta evidencia como tú nos la presentas en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, todos los juicios empiezan con comentarios de apertura. No sé si han visto juicios en la televisión o en las películas, pero los juicios empiezan con las dos partes diciendo su punto de vista. Y aquí nosotros ya conocemos los dos puntos de vista. Hay un grupo de gente que dice, yo no creo que Jesucristo resucitó. Los que no lo creen los podemos dividir en dos. Los que se rehúsan a creer, dicen, yo no puedo creer eso, no lo voy a creer. Y los que dicen, pues yo la verdad no sé si resucitó o no, pero la verdad ni me importa. ¿Okay? Entonces ese es un grupo. El otro grupo somos los cristianos que creemos que resucitó, y les voy a decir las dos cosas en las que creemos. Creemos, para empezar, que Cristo murió en la cruz, y luego creemos que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar ahora sí que la evidencia de lo que pasó durante el fin de semana de Pascua de hace más o menos 2000 años, y espero hacer un mejor trabajo explicando la Pascua que un amigo nuestro en Estados Unidos que llevó a su hijo a la iglesia, Sean se llama, y su hijo tiene como 8 años, y lo llevó el domingo de Pascua. Entonces dijo, pues tengo que explicarle qué es esto de la Pascua, ¿no? Y entonces cuando entraron, vio el crucifijo, vio una cruz con un Cristo crucificado, dijo, a ver, vamos a empezar con la cruz. Le dice, mijo, ¿ves esa cruz? Y el niño la voltea a ver y dice, sí. Dice, a Cristo lo crucificó la gente. Y el niño abre unos ojos de esta tamaño y dice, ¿esta gente? No, estaba espantado. Vamos a ver si podemos explicar la Pascua un poquito mejor que Sean. ¿Ok? Entonces fíjense, vamos a hablar primero de la muerte de Cristo. El número 1 en su programa dice la muerte de Cristo. Y miren, de una vez les pido disculpas, sobre todo a los que tienen corazón blandito, porque vamos a analizar la evidencia médica acerca de la crucifixión de Cristo, y esa evidencia es dura, es fuerte, pero es importantísimo establecer primero que murió, porque para establecer que resucitó, primero se tiene que haber muerto. Y miren, parece mentira, pero hay un montón de gente que dice que lo que sucedió es que Cristo no se murió. Hay libros escritos al respecto. De hecho, hay una corriente musulmana en este momento de un líder musulmán que escribió un libro refutando precisamente la resurrección de Cristo, y es un libro que se ha distribuido por todo el Islam. Toda la gente que sigue el Islam le están dando esos libros. Entonces, fíjense, vamos a hablar qué es lo que dicen estas personas. Las teorías que dicen que Cristo no murió en la cruz son conocidas como la teoría del desmayo, ¿okay? The swoon theory en inglés. Esas teorías se ven de 3 diferentes formas. Una de esas teorías dice que Jesucristo, agotado, ¿verdad?, después de todos los juicios que le hicieron, azotado, desangrándose, estaba tan cansado, cuando estaba crucificado se desmayó, y entonces los soldados romanos pensaron que ya se había muerto, ¿verdad? Entonces lo bajaron, ¿verdad?, le pusieron 34 kilos de especias, lo enrollaron en lino, lo metieron en la tumba, y en el fresco de la tumba, entonces como que se empezó a reanimar. Se despertó al tercer día, movió una piedra que estaba sellada en la tumba, pasó desapercibido entre los guardias y regresó con sus discípulos. Eso es literalmente lo que dice. ¿Okay? Otra teoría del desmayo dice que en realidad no se desmayó, sino que Lucas, que era un médico, le dio una droga especial que hizo que sus signos vitales se detuvieran. Entonces los romanos dijeron, no, este ya se murió. Y entonces pasó todo lo de la tumba, lo metieron, y en la noche, ¿verdad?, vinieron Lucas y José de Arimatea, ¿verdad?, y entonces espantaron a los guardias romanos, que eran conocidos porque eran muy espantadizos, ¿no?, los romanos, y entonces sacaron a Cristo de la tumba, ya medio lo revivieron, y entonces se presentó ante sus discípulos y conspiró con ellos para engañar a todo el mundo. Y luego ya hay unas conspiraciones, unas teorías de conspiración que rayan en lo ridículo, en donde dicen que a Pilato lo sobornaron, ¿no?, le dieron una mordida, por ahí andaba uno de tránsito, dijo, a ver, yo sé cómo, ¿no? Entonces le dieron una mordida a Pilato, y entonces Pilato conspiró con los esenios que llegaron en la noche, sacaron a Cristo. Bueno, ya conspiraciones, ¿no? Pero les voy a decir cuánta evidencia hay en contra de que murió en la cruz. Y ese es su espacio en blanco.
Evidencia en contra de su muerte, ninguna, cero. O sea, no hay un solo documento escrito o un registro de un recuento oral de una sola persona que históricamente haya dicho, en realidad no murió en la cruz, yo soy testigo de que eso no pasó, yo estaba ahí y vi que lo enterraron vivo. Ni uno solo. Es más, ¿saben hasta cuándo empezaron a salir estas teorías? Hasta finales del siglo XVIII. Durante 18 siglos no había ninguna duda de que había muerto en la cruz. Pero en el siglo XVIII empezaron a decir, a mí se me hace que no murió. Y entonces dijeron, ¿cómo pudo haber no muerto? ¿Cómo pudo haber no resucitado? Pues seguro no se murió. Y empezaron a inventar teorías que no tienen ninguna evidencia de ningún tipo. ¿Okay? Ahora fíjense, vamos a analizar las cosas que no están en discusión, lo que todo el mundo está de acuerdo que sí sucedió. Fíjense, la Biblia nos dice que Pilato trató por todos los medios de liberar a Jesucristo. O sea, le dijo a la gente, oigan, ya lo juzgué, ya lo interrogué y este individuo no es culpable de nada. ¿Por qué lo quieren matar? Y la gente se empezó a encender, ¿verdad? Se empezaron a poner en un plan terco y empezaron a hacer un levantamiento. Y entonces, fíjense, lo último que quería un jefe de una guarnición romana en un territorio ocupado es un levantamiento. El ejército romano viene y lo aplaca en 2 patadas, pero al jefe que no puede mantener la paz romana lo quitan de inmediato y a veces con castigos terribles. Entonces por tratar de mantener la paz, cuando vio la actitud de la gente, está registrado en Juan 19, les voy a leer versículos 1 y 17, dice, viendo la actitud del pueblo, Pilato ordenó que azotasen a Jesús con un látigo de puntas de plomo. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera y ahí lo crucificaron. Esos hechos nadie los discute. Todo el mundo sabe que arrestaron a Jesucristo, lo juzgaron ilegalmente porque 3 de los juicios fueron de noche, lo golpearon hasta que se cansaron, luego le dieron 39 latigazos y después lo crucificaron. Entonces vamos a analizar la evidencia médica de lo que le pasaba a una persona en el siglo I cuando le pasaban todas esas cosas. Hay un doctor que se llama Alexander Metherell que junto con un grupo de médicos estuvieron estudiando la evidencia histórica de lo que pasaba en una crucifixión y un flagelado. A nosotros cuando hablamos de la resurrección, yo digo crucifixión y todo el mundo pensamos en Jesucristo, porque es la única crucifixión que conocemos, pero en realidad la crucifixión era una cosa muy común entre los griegos y los romanos. Hay recuentos históricos de momentos en que en una guerra crucificaban a 5,000 personas. O sea, los griegos fueron los que lo inventaron y los romanos el crédito que tienen es que perfeccionaron la crucifixión. ¿Okay? Entonces hay mucha evidencia que se puede estudiar. Les vamos a analizarla. Flagelado, fíjense, el flagelado era, por ley, eran un máximo de 40 latigazos a una persona. El máximo era 40 porque la mayor parte de la gente que recibía más de 40 latigazos se moría desangrado. Entonces, si el soldado que estaba flagelando al otro le daba más de 40, la pena era que le iban a dar ahora a él los 40 latigazos. Entonces, para no pasarse de 40, por si perdían la cuenta, nada más daban siempre 39. Entonces, eran 39 latigazos con un flagelo, que es un látigo con tiras de cuero que al final tenían puntas de plomo o huesos de oveja rotos. Entonces, el efecto, o sea, el propósito era que a la hora que el soldado le pegaba con todas sus fuerzas, el plomo o los huesos se clavaban en la carne de la persona y luego ¡uam!, jalaba y entonces desgarraba cada latigazo la parte de atrás del individuo. El individuo estaba amarrado a un poste, parado, y le flagelaban 39 veces la espalda, los glúteos y la parte de atrás de las piernas. Todos los recuentos de flagelación indican que las personas después de ser flagelados, la espalda, los glúteos y las piernas era una masa de carne desgarrada, músculos, sangre por todos lados. Mucha gente moría desangrada después de ser flagelada. Después, lo siguiente que seguía era tenían que cargar lo que se llamaba el patibulum, que era la parte transversal de la cruz. Todos hemos visto imágenes de un Cristo cargando una cruz como tal, pero en realidad no es históricamente correcto. Históricamente lo único que cargaban era el patibulum, que era lo transversal, pero imagínense cargar el patibulum, que era muy pesado, a la espalda que estaba destrozada después de ser flagelado. Muchos de ellos se morían en el camino al lugar de crucifixión. Las ciudades tenían un lugar específico para crucificar gente fuera de las paredes de la ciudad. Entonces empieza a caminar Jesucristo, la Biblia nos dice que se cae 3 veces, ya no puede de la cantidad de sangre que ha perdido, entonces necesitan pasarle el patíbulo a otra persona, que es el que lo carga, y lo llevan al lugar de crucifixión. Ahí lo clavan de las muñecas al patíbulum
con clavos de más o menos 15 centímetros de hierro. Hubo un tiempo en que la gente declaraban con seguridad que en realidad no era crucificado, o sea, no era clavado a la cruz una persona crucificada, sino que era amarrada nada más. En 1968 se hizo un descubrimiento arqueológico en el norte de Jerusalén, en donde por primera vez encontraron el cuerpo de una persona que había muerto crucificado y lo encontraron crucificado todavía. Fue la primera vez que sucedió y encontraron los huesos de la persona clavados a la cruz. El clavo lo pasaban entre los dos huesos que tenemos en el brazo y el propósito era que al entrar el clavo destrozara el nervio que nos cruza por el brazo. ¿Alguna vez se han pegado en el codo y el dolor ese que sentimos que medio nos duerme el brazo? Bueno, imagínate que agarraran unas pinzas y te apretaran ese nervio y así lo dejaran. Esa era la sensación de clavar y destrozar el nervio en un instante. El dolor era tan intenso que tuvieron que inventar una palabra para describir el dolor. La palabra excruciare significa que proviene de la cruz, del dolor que proviene de la crucifixión. En Estados Unidos es un término muy común. La gente dice, tengo un dolor de cabeza excruciante. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Ese dolor de crucifixión es un dolor que al destrozar el nervio, el brazo quedaba extendido y era un dolor permanente. Luego era elevado del patíbulum clavado, elevaban el patíbulum y entonces embonaba en la parte que era vertical y entonces en un pequeño triangulito de madera, un pie encima del otro y le clavaban los pies haciendo exactamente lo mismo con los nervios de las piernas. La muerte por crucifixión generalmente provenía de uno de dos lados. O se desangraba la persona y se moría desangrada, o moría por asfixia. La posición de la crucifixión es una posición muy rara, en donde el individuo está colgado y el peso principal, la fuerza principal necesaria está en el plexo, porque el individuo puede inhalar, pero no puede exhalar. Entonces, para poder exhalar tiene que levantarse, soltar el aire, inhalar a la bajada. Entonces imagínense el esfuerzo de estarse levantando para poder exhalar, empujándose en los pies que están clavados. Entonces el dolor de los pies, el dolor de la espalda que está raspando todo el tiempo contra la madera para poder inhalar o exhalar. Cuando los romanos querían acelerar la muerte, llegaban con un mazo y les rompían los huesos de las espinillas y entonces ya no podían empujar y se les empezaba a llenar de sangre los pulmones y se morían asfixiados. Eso, gracias a Dios, no fue necesario en su caso. Juan 19, perdón. ¿Ya? Ok. Juan 19 dice estas palabras. Pero a Jesús no se las quebraron, porque vieron que ya había muerto. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de la herida brotó al instante sangre y agua. Los médicos dicen que el trato a Jesús fue tan brutal que misericordiosamente murió muy rápido. Había gente que pasaba días crucificada, pero Jesucristo no. Cuando llegan y le clavan la lanza, la evidencia médica dice que esa lanza debe haber pasado entre las costillas hasta llegar al corazón, y es la razón por la que sale agua y sangre. Publicaron un artículo en el diario autoritativo de la Asociación Médica de Estados Unidos, en donde todos los médicos creyentes y no creyentes que han analizado la evidencia dicen: Jesucristo sin lugar a duda estaba muerto antes de que le clavaran la lanza. Él ya había muerto. Entonces fíjense, ¿cuál es la evidencia a favor de la muerte de Cristo en la cruz? Es abrumadora. O sea, no hay lugar a duda en la cabeza de todos los expertos médicos que analizan esa evidencia de pensar que Cristo pudo haber sobrevivido la crucifixión. De hecho, no hay un solo caso en la historia registrada de una persona que haya sido crucificada y haya bajado viva de la crucifixión. Ni uno. Pero vamos a imaginarnos que por alguna razón sobrevivió la crucifixión, que lo bajaron y efectivamente nada más estaba inconsciente, pensaron que se había muerto y lo enterraron. Imagínense que
pudo quitarse los 34 kilos de especias con todo el lino que tenía enredado y que pudo salir de la piedra y de alguna manera pasar desapercibido de la guardia romana que estaba cuidando la tumba, y llegó y se presentó frente a los discípulos para decirles: regresé de la muerte. ¿Se imaginan el estado físico en el que estaba? Ustedes, siendo los discípulos, lo verían y dirían: resucitó, mira qué bien está. Hay un registro en donde dice que Jesucristo se fue caminando con 2 discípulos hasta Emaús el domingo de resurrección, hablando con ellos. ¿Se imaginan? Después de lo que le acababa de pasar, irse caminando 7 kilómetros hasta Emaús. ¿Tiene lógica? ¿Alguien puede creer que eso es posible? Miren, hay tanta evidencia histórica y médica al respecto que ninguna persona científicamente respetable cree en esto. Incluso ateos famosos que han escrito libros en contra del cristianismo dicen: con la muerte de Cristo no hay duda alguna. O sea, no es posible sobrevivir eso. Se murió, pero no creo que resucitó. Entonces, la evidencia a favor de que ahí murió es abrumadora. No hay duda de que murió y de que lo enterraron en esa tumba. Ahora vamos a hablar de la resurrección, número 2. La evidencia acerca de la resurrección se puede dividir en 4 grupos. El primero de ellos les llamamos recuentos contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto de los recuentos contemporáneos? Miren, uno de los argumentos en contra de la resurrección es esta. La gente anteriormente, porque esto científica, arqueológicamente, a través del estudio de los textos bíblicos ha cambiado, pero anteriormente se pensaba que entre el momento de la resurrección y los primeros recuentos registrados que tienen que ver con la resurrección, había pasado más o menos un periodo de entre 70 y 100 años. Entonces, históricamente, cualquier historiador te puede decir que cuando hay una diferencia de tanto tiempo entre un evento real y su primer recuento, hay enormes posibilidades de que la verdad vaya cambiando, se vaya transgiversando, y entonces al final lo que recibes es una leyenda, un mito, un invento, cosas que la gente inventó. ¿Ok? Eso históricamente es comprobable. Pero lo que han descubierto ahora es que los recuentos de la resurrección provienen de cosas que sucedieron entre 24 y 36 meses después de la resurrección. O sea, son cosas que no nada más pasaron durante el tiempo en que estaban vivos los testigos, sino fueron recuentos que venían precisamente de testigos de la resurrección. Dice, hay un credo que Pablo traspasa una y otra vez, porque al principio se pasaban estas cosas oralmente. Y Pablo registra en la primera carta a los Corintios, versículos 2 al 4, el credo que él les traspasaba, que él mismo había recibido. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, está diciendo, esto a mí me lo platicaron y yo se lo estoy contando a ustedes, y los que me lo platicaron son gente que estaba en la resurrección presentes. O sea, han descubierto que ese credo en particular es un credo que empezó a circular por todos lados a 24 a 36 meses de que sucedió la resurrección. Y miren, yo sé que si yo les digo, pasó algo y se enteraron a los 24 meses, en nuestra época dices, pues no es precisamente un flash de último minuto, ¿no? Porque las noticias viajan a una velocidad en nuestros días que es impresionante. Pero históricamente, eso es lo que es, 24 meses, 36 meses, no es nada de tiempo históricamente. De hecho, en 1844, un historiador lanzó un reto para la gente que no creía en la resurrección y dijo, quiero que encuentren un solo ejemplo históricamente de una leyenda que se haya creado a partir de un hecho real que haya sucedido en tan poco tiempo como 24 a 36 meses. Y hasta hoy nadie ha encontrado un solo ejemplo de eso. De hecho, el ejemplo más corto que han encontrado es un tiempo entre el hecho y el mito de 2 generaciones, o sea, como 70 a 100 años. Pero esto sucedió a meses. Había testigos presenciales. Cuando Pedro y Pablo hablan de 500 testigos, lo que están diciendo es, y si no me crees, ve y pregunta, porque ahí estaban estos viendo. Entonces, el hecho de que los recuentos sean contemporáneos es una evidencia totalmente a favor de que lo que escuchamos es verdad. Segunda evidencia, este grupo es la tumba vacía de Jesucristo. Este es un grupo de datos que tienen que ver con el hecho de que la tumba estaba vacía. Todo el mundo está de acuerdo, la Biblia nos dice que Jesucristo muere, es enterrado en una tumba que era pertenencia de un señor que se llamaba José de Arimatea. Pero miren, aquí lo interesante es que
los judíos, cuando crucifican a Jesucristo, tienen miedo de que los cristianos se vayan a robar el cuerpo, porque ellos decían que iba a resucitar. O sea, Jesucristo había dicho, yo voy a resucitar en 3 días. Entonces ellos dijeron, ¿qué tal si estos se roban el cuerpo y luego van a decir que resucitó? Entonces van con Pilato y le dicen, oye, ¿y si se roban el cuerpo? Entonces Pilato les dice esto en Mateo 27. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Ponen una guardia de soldados que, digo, nada más para aclarar lo que dije hace rato, los soldados romanos no les daba miedo pelear, ¿ok? Eran expertos en la guerra, ¿ya? Y vivían de eso precisamente. Entonces ponen una guardia a cuidar la tumba. Pero el domingo en la mañana, a primera hora, fíjense lo que dice Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Miren, aquí la primera parte que es muy interesante acerca de este recuento es el hecho de que los primeros testigos presentes de la tumba vacía fueron mujeres. En el siglo I en Palestina, el testimonio de las mujeres no contaba para nada. O sea, en un juicio, si el único testigo había sido una mujer, pues haz de cuenta que no lo vio nadie, porque no le creían a la mujer, no contaba su testimonio. Entonces el hecho de que los autores de los evangelios hayan puesto a las mujeres como testigos, nada más nos demuestra el compromiso que tenían a escribir las cosas tal y como ocurrieron, porque hubiera sido muy fácil para ellos decir, Juan y Pedro fueron los que encontraron la tumba vacía, pero no es lo que dice. Dice, las mujeres los encontraron, ¿ok? Ahora, les voy a decir cuál es la parte más interesante de esta evidencia. ¿Saben cuánta gente contradice que la tumba estaba vacía? Ninguna. O sea, el hecho de que esa tumba en la mañana estaba vacía es un hecho que todo el mundo está de acuerdo. La diferencia es las explicaciones de por qué está vacía. Pero todo el mundo sabe que en la mañana esa tumba estaba vacía. Hay algunas personas que dicen de veras unas cosas tan ridículas. Por ejemplo, hay un grupo de personas que dice que a lo mejor fueron los mismos romanos los que se robaron el cuerpo. ¿Para qué? Si lo que están tratando de hacer es precisamente tranquilizar a los judíos que se les están levantando, ¿verdad?, por culpa de Jesucristo, ¿se iban a interesar ellos en desaparecer ellos el cuerpo? Otras personas todavía más ridículas dicen que fueron los mismos judíos que estaban en contubernio con los romanos y ellos desaparecieron el cadáver. Miren, ¿saben cómo desaparecían las rebeliones en esa época? Se levantaba un líder, lo seguían cientos, a veces miles de personas, empezaban a cazar al líder hasta que lo agarraban, lo mataban y entonces lo exponían. Y cuando toda la gente ya lo veía muerto, se empezaba a dispersar la revuelta y todo el mundo regresaba a su casa y empezaban a vivir la vida como antes. Lo único que tenían que haber hecho los romanos y los judíos para terminar con el cristianismo era pasear el cuerpo de Jesucristo por Jerusalén durante 2 semanas, como el de Jemima Wilkinson, ¿se acuerdan? Cuando lo vieran muerto, todos iban a decir, pues no era el Mesías, no resucitó. ¿Por qué no lo pasearon por todos lados? Porque no tenían el cuerpo. Si lo hubieran tenido, lo hubieran andado paseando por todos lados. Ahora, hay otros grupos de personas, y este es el más grande, que dicen, no, los que se robaron el cuerpo fueron los cristianos. Entonces, aparte de la incoherencia que eso significa porque estaba rodeado de soldados la tumba, y hubiéramos sabido de lo que hubiera pasado ahí, imagínense que eso es lo que hicieron. ¿Para qué? Para iniciar una religión basada en mentiras y pasar el resto de sus vidas a partir de ese momento viviendo en la pobreza, en persecución y morir muertes terribles para proteger una mentira. ¿Hay algún caso histórico en donde eso haya sucedido? ¿Les habla a ustedes de la naturaleza típica humana el estar dispuesto a morir torturado para defender algo que tú eres testigo de que no es cierto? Esto es prácticamente ridículo. Y miren, hay otras teorías, pero la verdad ya de plano rayan en... Por ejemplo, hay una teoría que dice que a lo mejor las mujeres, consternadas con el dolor y porque en la mañana del domingo estaba todo oscuro, se equivocaron de tumba. Literalmente, ¿eh? Esa es una teoría. Dicen, llegaron y vieron una tumba vacía y dijeron, ya, no está, ¿no? La Biblia dice que después Juan y Pedro fueron y lo confirmaron, pero dicen, bueno, ¿y qué tal si ellos también se confundieron? Entonces todo el mundo se confundió y llegaron a la tumba equivocada. Entonces la pregunta es, ok, si eso es cierto, ¿dónde está el cuerpo? Pues todo lo que tienen que decir los hermanos, no era esa tumba, es esta, miren, y lo sacan y lo enseñan y se acabó, ¿no?
O sea, no hay teoría alguna que explique esto mejor que el hecho de que resucitó. Hasta el momento, la versión oficial es que los cristianos, ¿verdad?, se robaron el cadáver. Esa fue la versión oficial. La Biblia nos dice algo diferente. La Biblia dice que los líderes religiosos judíos le pagaron una mordida a los soldados romanos para decir: los cristianos, mientras estábamos dormidos, vinieron y se robaron el cadáver. Y anduvieron paseando a los soldados diciendo esa historia, lo cual no tiene coherencia histórica. Porque un soldado romano al que se le perdía un prisionero, el que no cumplía con su misión, hay recuentos en la Biblia de que de repente un prisionero es liberado por Dios y el soldado prefiere suicidarse a enfrentar el castigo que le van a poner. Porque tú fallabas ante los romanos y te hacían pedazos. Entonces la gente prefería suicidarse. Pero estos no nada más no los castigaron, les permitieron andar platicándole a todo el mundo que se habían quedado dormidos. Y si se quedaron dormidos, ¿cómo supieron que fueron los cristianos si estaban dormidos? ¿Se dan cuenta de las incoherencias? Entonces, el hecho de que la tumba apareció vacía y que no hay ninguna explicación posible más que, efectivamente, la resurrección de Cristo. Sobre todo ante el siguiente grupo de evidencia, el número 3, que son los testigos presenciales. En un juicio, los testigos presenciales son cruciales. Cuando empieza a pasar gente al frente en un juicio y empieza a decir: yo vi a este señor dispararle a este. Era de noche, estaba parado ahí y este le dio un balazo y se cayó. Y luego llega otro testigo y dice: yo también, yo estaba parado de este lado y este sacó una pistola y yo también, y empiezan a oír el testimonio de muchas personas diciendo lo mismo. Entonces todo el mundo dice: pues eso es lo que debe haber sucedido, porque todo el mundo está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense, en ese credo que les leí hace ratito, lo que continúa después de ese credo es esto. 1 Corintios 15, 5 a 7. Jesús se apareció a Cefas, que era Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen vivos todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Miren, este es uno de 12 diferentes recuentos de apariciones de Cristo ante la gente. Se le apareció a hombres, se le apareció a mujeres, se le apareció a individuos, se le apareció a grupos, se apareció dentro de una casa, se apareció en el campo, caminó con ellos, comió con ellos, platicó con ellos. A Tomás, ¿se acuerdan qué pasa con Tomás? Que Tomás dijo: si yo no puedo tocar las heridas de Cristo, no voy a creer. Cristo se apareció y le dijo: toca la evidencia, pon tu mano en la herida de la lanza. ¿Y qué pasa con Tomás? Cae de rodillas diciéndole: mi Señor y mi Dios. Y la historia nos cuenta que Tomás desde ese momento pasó el resto de su vida predicando el Evangelio y murió, de acuerdo a la tradición, en la India, una muerte espantosa, defendiendo la resurrección de Cristo. O sea, los testigos presenciales son básicos para esto. 515 testigos. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tomaría si pusiéramos una fila con los 515 testigos aquí y los dejáramos pasar a dar su testimonio y que hablara cada uno 15 minutos? Y sin interrumpir, sin tomar descanso ni para comer, ni para dormir, ni para ir al baño, que sería la más difícil de todas, oyéramos a los 515. ¿Saben cuánto tiempo tomaría? Estaríamos de aquí, desde ahorita hasta el viernes en la noche. 5 días y medio escuchando a testigos diciendo: yo vi esto. Y el siguiente: y yo vi esto, y yo vi esto. Y todos diciendo lo mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos escuchar 5 días de testimonios iguales y terminar diciendo: pues tengo duda todavía de si lo vieron o no lo vieron? ¿Qué dicen los escépticos? ¿Cómo argumentan las apariciones de Cristo? Oigan esto, Hay un grupo que dice que fue una alucinación, que alucinaron y creyeron haber visto a Cristo, pero en realidad no es lo que vieron, fue alucinación de todos. 515. Le preguntaron a un grupo de psicólogos y psiquiatras si eso es siquiera posible. ¿Y saben qué dijeron? Dice: eso es tan posible como un sueño de grupo. O sea, que yo me levantara en la mañana y mi hija me dijera: soñé esto, y Karina me dijera: yo también soñé esto, y Alex me dijo: yo también soñé esto. ¿Qué soñaron? Que había un escándalo. Y digo: no, es que no lo soñaron, hubo un escándalo. No hay explicación posible para que un grupo de personas alucinen todos lo mismo, es imposible. Entonces, la explicación de la alucinación no tiene sentido. Hay otro grupo que dice que es algo psicológicamente se llama pensamiento de grupo, que es cuando hay una manipulación de sentimientos en un grupo y entonces se autosugestionan a tal grado que llegan todos a pensar que vieron lo mismo. Pero fíjense, de acuerdo a un señor que se llama
Jerry Collins, que es el presidente de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, dice que eso es literalmente imposible dadas las condiciones de los testigos. Porque unos estaban en grupo, otros lo vieron en el campo, otros lo vieron en su casa, a veces eran 1, a veces eran 10. O sea, eso no puede ser una autosugestión de gente que no estaban todos juntos. Entonces, esas ideas son una incoherencia total. La verdad es que no fue ninguna alucinación, sino que vieron realmente a Jesucristo, lo tocaron, comieron con Él, platicaron con Él. Y miren, esto nos lleva a la evidencia última, que es una evidencia poderosísima. ¿Saben cuál es el cuarto grupo de evidencia? El surgimiento de la iglesia. O sea, el hecho mismo de que la iglesia nació y hasta la fecha sigue trabajando con la fuerza que sigue trabajando, es en sí una de las evidencias más poderosas. Porque miren, si ustedes ven a los discípulos después de la crucifixión, durante la crucifixión y después de la crucifixión, están muertos de miedo. Están encerrados en un cuarto por miedo a los judíos. La Biblia dice que están todos encerrados, les dan miedo a los judíos. ¿Qué tal si salimos y nos hacen lo mismo a nosotros? Y ahí están encerrados. Pero después de la resurrección y de que son llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que salieron a predicar la resurrección de Jesucristo a gritos en medio de todos esos judíos a los que un día antes les tenían miedo. Fíjense lo que dice Hechos 2, versículos 14 y 32. Dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello. ¿Saben qué significa eso? Gritando, dijo, compatriotas, presten atención a lo que les voy a decir. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Todos esos discípulos salieron a predicar la resurrección de Cristo y a excepción de Juan, todos los demás murieron muertes espantosas defendiendo la resurrección, diciendo, no voy a retractarme de lo que yo vi. Y murieron en el proceso. ¿Alguien puede explicar eso? Fíjense, ¿cuáles los argumentos de los escépticos? Los escépticos dicen, se pusieron de acuerdo, conspiraron para engañarnos a todos. Y el otro día estaba leyendo una de las teorías de esa conspiración, en donde decían, oye, hay muchos casos en donde los fanáticos están dispuestos a morir, ¿no? Ve, por ejemplo, lo que pasa en Israel en este momento. Cada rato llega un palestino que se llena de bombas, se mete un súper, se explota a sí mismo y mata a 40 o 50 con él. Durante mucho tiempo en la historia hay fanáticos que están dispuestos a morir. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Esas personas que se inmolan a sí mismos, que explotan con toda la dinamita que llevan, son gente que está convencida que si muere de esa manera, se va a ir al cielo. Es su entrada directa al cielo. O sea, están muriendo por algo en lo que creen que es verdad. No hay un solo caso de un terrorista que se suicida a sí mismo tratando de defender algo que saben que es mentira. Entonces, ¿cómo es posible que puedan pensar que estos discípulos que fueron testigos, sean testigos de algo que no sucedió, pero estén dispuestos a morir por algo que saben que no es verdad? No hay registro histórico en toda la historia del mundo de una persona que haya catalogado en ese lugar, ¿no? Que esté dispuesta a morir defendiendo cosas que sabía que no eran ciertas. Miren, si tú sumas esa evidencia, ¿ya? Si sumas los recuentos contemporáneos, el hecho de que la tumba efectivamente estaba vacía y nadie contradice que estaba vacía, que hubo 515 testigos presenciales y que la iglesia hasta el momento sigue trabajando con la fortaleza que sigue trabajando, ¿no? La realidad es que hay evidencia abrumadora que la resurrección de Cristo es verdad. No hay otra posible explicación. Lionel Luku, experto en análisis de evidencia, llegó a esa conclusión. Y personalmente yo también llegué a esa conclusión. Y miren, de veras los invito, si tú estás sentado en esta sala y eres escéptico, te cuesta trabajo creer esto, te invito de todo corazón a que estudies la evidencia. Hay excelentes libros escritos que analizan los dos lados. O sea, hay un libro que escribió Josh McDowell que se llama Evidencia que demanda un veredicto. Otro de Lee Strobel que se llama El caso de Cristo. Les voy a decir por qué es tan importante estos dos que les estoy sugiriendo. Son libros que esos autores empezaron escribiendo como ateos, tratando de demostrar la falsedad de la resurrección y de lo que dice la Biblia, y para cuando lo terminaron eran creyentes y hoy se dedican los dos a predicar. Hicieron su investigación cuando no creían y entonces investigaron todo lo que hay a favor
y lo que hay en contra. Y al final, como Lionel Luku, dijeron, no hay lugar a duda. Y miren, para terminar, nada más quiero que entiendan una cosa que es muy importante. Encontrar la respuesta a esta pregunta es mucho más importante que una curiosidad histórica. O sea, no es nada más por curiosidad de saber qué pasó en la historia. El doctor Gary Habermas es, yo creo que, el líder experto en estudio de la evidencia de la resurrección. Ha pasado décadas de su vida estudiando la resurrección de Cristo. Le hicieron una entrevista hace algunos años y le preguntó el entrevistador, doctor, ¿por qué ha pasado tanto tiempo de su vida estudiando la evidencia de la resurrección? Y su respuesta, la verdad es que es una de las cosas que a mí más esperanza me da. Porque dijo, ¿sabe por qué? Porque cada pizca de evidencia que encuentro a favor de la resurrección de Cristo es evidencia a favor de mi resurrección. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y continuó diciendo, si eso es cierto, si Cristo resucitó, entonces esa frase es cierta y entonces yo puedo tener la seguridad total de que voy a resucitar con Cristo. Si eso es cierto, entonces todo es cierto. Dios ahí está en control de todo, te ama con todo su corazón y mandó a Cristo precisamente para acercarte a Él. Si eso es cierto, no tenemos nada de qué preocuparnos y podemos dejarnos caer con toda confianza en el que todo el tiempo se la pasa tratando de acercarnos a Él para amarnos. Todo está perdonado y tú y yo estamos en la vida eterna. Si te cuesta trabajo, te invito a que investigues o que te acerques, porque de esto depende dónde va a pasar la eternidad tu espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque gracias a ella podemos conocerte, acercarnos a ti y que nos abras los ojos del corazón para entender estas cosas. Sé por experiencia personal, Padre, que la respuesta a estas preguntas nos cuesta mucho trabajo y que muchas veces es precisamente el obstáculo que nos detiene de entregarnos totalmente a ti. Es mi oración el día de hoy, Padre, para cada una de las personas que están escuchando esto, que tu Espíritu entre con fortaleza, Señor, en nuestro corazón, abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver esta evidencia para que con toda confianza, Señor, nos dejemos caer totalmente en tu mano. Pongamos nuestra vida en tus manos, te aceptemos a ti como nuestro Salvador y nuestro líder y podamos disfrutar de la vida eterna que tú nos tienes prometida en la eternidad. Te pido por cada una de las personas que están luchando contra ellos mismos en este momento, tratando de decidir qué hacer. Si tú estás en esa situación, te invito a que hables a Dios y le digas, si estás ahí, abre mis ojos, porque quiero verte, porque quiero acercarme a ti. Y a los que te hemos aceptado, Padre, danos la fortaleza para seguir caminando hacia ti, entregarnos de lleno a tu Espíritu, para que realmente te glorifiquemos con nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo.